Muy buenas noches a todos, a los que estamos presentes acá y a los que puedan estar mirándonos a través de la transmisión de Facebook. Bueno, hoy les doy la bienvenida y les agradezco que estén presentes en esta noche que desde hace 4 años, ya este es el 4.º año, que hacemos la noche de las bibliotecas, en donde se invita a la comunidad a hacer el abrazo a cada biblioteca. Eso lo hacemos acá en Corrientes. Bueno, este año tiene la característica particular de que son los 155 años de CONAVIP, de la promulgación de la Ley 419 de Sarmiento, que creó la Comisión Protectora de Bibliotecas Nacionales. Para nosotros es un año importante porque los 85 años los celebramos todo el año, y también porque la obra que se eligió homenajear ahora, hace 80 años fue publicada en una revista por primera vez. No hace falta que yo me explaye nada más, simplemente agradecerle nuevamente la presencia y dejarle con los que van a coordinar nuestro conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias María Elena. La verdad que es una noche muy especial para nosotros por el hecho de que estamos justamente celebrando en este día tan especial, 23 de septiembre, el Día de las Bibliotecas Populares. Nos tenemos que remitir a Domingo Faustino Sarmiento, 1870, cuando crea la primera biblioteca popular en San Juan. Posteriormente, con la ley que se promulga, y en el año 95, si no me equivoco, 1995, se instituye el Día de las Bibliotecas Populares. Es decir, Argentina viene con una historia y una tradición muy importante de bibliotecas populares. De hecho, hoy me preguntaban en un medio, Alejandro Meda preguntaba, bueno, ¿cómo están las bibliotecas en Mercedes? Y yo le decía que muy activas. La verdad, Mercedes siempre se caracterizó por tener bibliotecas populares con muchas actividades. Y él me preguntaba, bueno, pero ¿se prestan los libros y otros no tienen? Bueno, seguramente sí, pero lo importante de las bibliotecas locales, populares, es que cada una tiene su impronta, su perfil. Por ejemplo, la emblemática, que podría ser la Biblioteca Literaria Belgrano, que es ya una casa de cultura. La Biblioteca San Martín, que además de biblioteca, cumple funciones de gestión cultural, organizando el encuentro de lectores, organizando este espacio para los lectores y siempre atenta a la promoción y divulgación de los libros. La San Martín, con su organización de la feria escolar, la Sarmiento, de la escuela normal, biblioteca popular también, organizando la feria escolar, que ya lleva la edición, creo que 15ª, ¿no? No sé, no recuerdo. Se va a realizar ahora en los primeros días de octubre, también la actividad. Y es decir, cada una con sus actividades. La verdad que nos pone eso muy contento. Por otro lado, hoy vamos a modificar un poquito la dinámica que teníamos habitualmente, debido a que vamos a implementar, por este día tan especial también, las bibliotecas, y porque la consigna en todo el país era justamente este homenaje a la obra de Borges, a este texto de Borges emblemático, se llama el Aleph. Nosotros por ahí decimos mal quizás el Aleph, pero bueno, de las dos formas puede cada uno decirlo. Texto emblemático digo porque es el que caracterizó a su obra. Está considerado dentro del Aleph, no solamente es un cuento, es un texto, sino también es un libro. Y está dentro de las obras cumbres de Borges. Borges, en ese periodo, escribió sus obras cumbres, ¿no? Y a partir de ahí
pudo trascender las fronteras nacionales y ser ya, como parafraseándolo a Francisco Madariaga, nuestro gran poeta correntino, un criollo del universo. Así que bueno, el conversatorio consiste en justamente una palabra quizás para muchos nueva, es la que reemplaza quizás a la vieja mesa redonda, ¿no es cierto? Hoy por ahí la palabra conversatorio quizás nos despista un poquito porque ¿qué quiere decir o qué significa esta palabra? Una fusión de conversación y de laboratorio, quizás, no sé. La cuestión es que estamos acá con Tito López y vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. No vamos a leer el texto, lo vamos a ir haciendo quizás en forma fragmentaria, Tito, porque... Y al final esa es la parte... No, de hecho, esa sí la vamos a hacer, pero digo, no vamos a leer todo como habitualmente la dinámica. Una conversación. Estoy hablando de una dinámica de... Esperemos se sumen algunas apreciaciones. Sí, por supuesto. El conversatorio tiene esa característica que es unida y vuelta, en la que nosotros llevamos el hilo conductor de la actividad, pero que todos intervenimos, ya sea con aportes o con preguntas. Así que bueno, vamos a ir dando comienzo entonces, Tito, Bueno, buenas noches. Nosotros imaginamos esta charla, este conversatorio, que es una palabra que está muy de moda hoy, porque la biblioteca había recibido un proyecto de la CONAVIC, que lamentablemente no pudimos ingresar en eso, pero quedó la idea y decidimos mantener eso del conversatorio. Y por supuesto con Juanchi, yo acá voy a ser de acompañante de Juanchi, porque en el caso de Juanchi todos sabemos que él es un borgiano, que eso significa de que es un lector y admirador de Borges, no solamente un lector y un admirador, sino que además es un estudioso de Borges. En el caso mío, yo soy un lector de Borges y admirador, y por supuesto no tengo la profundidad del estudio que tiene Juanchi, pero bueno, de alguna manera estoy acá y espero poder serle útil en esta tarea a Juanchi. Y nosotros imaginamos, esto es una primera experiencia de parte nuestro, porque en realidad nosotros tenemos un defecto que es el de pensar y imaginamos muchas cosas para la biblioteca, para la sociedad, nos interesa mucho. Nosotros no solamente, bueno, a través de la lectura hacemos análisis también de nuestra realidad y analizamos Mercedes, analizamos su situación social, su situación política, es decir, no somos ajenos a todo lo que nos ocurre y nuestra puerta de acceso a eso es sin duda la literatura, que nos brindan muchísimas herramientas para poder tener una visión de nuestra realidad. Entonces el conversatorio que hoy tenemos acá, específicamente con el tema de un cuento y de un autor que es sin ninguna duda el escritor argentino y uno de los latinoamericanos más prominentes, Jorge Luis Borges. Nosotros de alguna manera pensamos y de alguna manera soñamos de tener espacio como donde hablemos de varias cosas, digamos, no solamente de la literatura específicamente como el cuento, sino también hablar de la democracia, hablar de política, hablar de lo que le pasa al hombre de nuestro tiempo. Estas son todas cosas que nosotros lo pensamos y que nos interesan mucho y que quizás en un futuro próximo podamos desarrollar, porque nos interesa mucho el pensamiento y creemos de que a través de esos espacios se pueden aportar cosas valiosas para la sociedad donde vivimos. Entonces, pero eso requiere una organización. O sea, esto es una cosa muy sencilla, muy de entre casa, pero a pesar de ser sencilla y a pesar de ser entre casa, requiere una organización.
Entonces esa organización, nos juntamos con Juanchi y bueno, y diagramamos un esquema. Entonces, el esquema tiene 6 partes, que son distintos puntos sobre el mismo tema. Y yo le decía a Juanchi, vamos a arrancar el conversatorio, porque a mí me parecía importante, contando cómo nosotros ingresamos a la lectura de Borges, al conocimiento de Borges, y en el caso mío, cómo yo ingreso a la literatura. Eso de alguna manera tiene que ver con el mito de iniciación o el mito de ficción, que de alguna manera todo escritor y todo artista tiene, digamos, en algunos casos. Bueno, el mito es algo, es una ficción, digamos, pero yo lo tomo como mito de iniciación, en el caso mío, con Borges y con el Aleph específicamente. En realidad no es un mito, sino que es una absoluta realidad que, bueno, entra en el parámetro del mito para darle algo así como una apreciación distinta, digamos, marketinera, si se quiere, y si la expresión permite. Bueno, yo tenía en el 2008, el 2009, yo era dirigente deportivo, y como dirigente deportivo representaba a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, y tenía reuniones mensuales en Buenos Aires. Entonces, el último jueves de cada mes yo partía a Buenos Aires, al Consejo Federal, que es la parte del fútbol no profesional de AFA, y bueno, llegaba a la mañana, la reunión era a la tarde, me alojaba en el hotel, de mi hotel, que estaba en Palermo. Yo tenía 2 cuadras para llegar a la avenida Santa Fe, y ahí caminando, porque para mí era un paseo eso, tardaba 1 hora para llegar a mi lugar de reunión. Entonces, por la avenida Santa Fe, yo me fui encontrando en este tiempo, que fueron 2 años, con librerías que sacaban sus góndolas en la vereda, y ahí estaban todos los libros que estaban de oferta. Entonces yo fui, a través de ese tiempo, fui comprando libros, y uno de los primeros libros que me acuerdo perfectamente que compré una mañana fue el Aleph, o los Aleph, como dice Juanchi, y fue un libro muy importante, pero no precisamente el cuento que hoy vamos a conversar acá, sino que, bueno, ese libro me costó 10 pesos en el año 2008-2009, y lo leí de vuelta a Mercedes en el colectivo, y ese libro tiene un cuento que para mí es un cuento muy importante, que es muy lindo, a mí me gusta mucho, que es el Inmortal. Es el primer cuento, el que abre el libro, porque el tema, hubo un tema muy recurrente en mí, que era el tema de la muerte, digamos, ¿no? Es entrañar. Bueno, nosotros tenemos una cultura donde la muerte tiene un lugar preponderante, digamos, ¿no? Eso es así, culturalmente tenemos esa parte, y entonces la muerte siempre fue un tema para mí de pensamiento y de análisis, y bueno, y el Inmortal me resuelve de alguna manera ese dilema que yo tenía respecto a la muerte. Por eso para mí ese cuento es muy importante, pero ese libro tenía como último cuento el Aleph, y bueno, y ese es un cuento realmente muy importante, es uno de los cuentos más trascendentes, por lo menos de lo que de alguna manera tuvo un impacto en la crítica y en los lectores, digamos, ¿no? Porque la obra de Borges, en realidad, toda la obra de Borges es destacada, pero bueno, hay algunos que tienen esa faceta de llegar más popularmente,
Y creo que el Aleph tiene esa parte, digamos. Entonces yo entro ahí, pero no solamente entro a ese camino de lector, ya lector decidido a ser lector, digamos, ¿no? Yo leí toda mi vida, pero salteado, digamos, no era considerado un lector. Bueno, a partir de ese libro y de esa época yo ingreso a considerar un lector e ingreso a la literatura. Y a través de un cuento, y esta es, digamos, como una paradoja, a través del cuento entra la poesía. No entro a la narrativa, sino entro a la poesía. Bueno, que en realidad la puerta de ingreso al escritor siempre es la poesía. Bueno, yo entro a la poesía y me quedo en la poesía, digamos, ¿no? Más allá de que ahora estoy incursionando en la narrativa. Pero, así que Borges tiene para mí eso, digamos, ¿no? De haber sido la puerta, de haber sido la llave, a través de su libro El Aleph, a través de su cuento El Inmortal, y por supuesto a través del cuento El Aleph, haber sido la puerta, haber sido la llave que yo ingrese a la lectura y a la literatura. Qué lindo eso que contaste, Tito, porque da pie para este texto que estamos por analizar y comentarlo, que es justamente, es una especie de Borges fue para Tito lo que para el Dante fue Virgilio en la Divina Comedia. En este texto la Divina Comedia juega un rol muy importante, porque ahora ya vamos a ir metiéndonos de a poquito y vamos a ir viendo cómo Borges, en su época que era bibliotecario, estoy hablando de 1937, su padre era abogado, había quedado ciego y entonces tiene que conseguir un ingreso familiar. A través del padre de Adolfito Bioy Casares, su amigo, lo ubica en una biblioteca del sur de la ciudad, en Almagro, la biblioteca Miguel Cané. Ahí es el primer trabajo de Borges como bibliotecario. Así que qué lindo esto de que Borges fue tu Virgilio. Y bueno, en mi caso, yo me reconozco y me ubico como un lector. Inicialmente, obviamente, fue un lector infantil, que siempre motorizado por esa sed, por esa curiosidad. Bueno, en la escuela, con las lecturas que estaban previstas para los distintos, en esa época, por ejemplo, estoy hablando de la década del 60, leíamos en cuarto grado Recuerdos de Provincia, leíamos en séptimo grado, leíamos Martín Fierro, en tercer grado leíamos el de Juan Ramón Jiménez, Plater y yo. Es decir, teníamos un entrenamiento muy importante con respecto a la lectura. Y las maestras nos estimulaban para que ejercitemos en nuestra casa y leamos en voz alta. Por ejemplo, me acuerdo como si fuera hoy, una de las tareas para el hogar era estar parado en el medio del patio y leer en voz alta, para justamente ir afianzando nuestra lectura. Entonces, cuando estoy en la secundaria, y mi madre muy así como fanática de que su hijo siempre esté estudiando inglés o francés, iba a la literaria Belgrano. Estamos ya en la década del 70, hablando más o menos años 72. Ahí funcionaba una filial de la Alianza Francesa, donde Betty Galanti era la profesora. Entonces, bueno, yo asistía a francesa ahí. Y también Meneca era la profesora en otra habitación ahí de la literaria, dando inglés. Y por esa época era Pepita Ferrari, la secretaria de la literaria Belgrano. Y yo venía con una lectura, digamos, de adolescencia de bestsellers, es decir, Tiburón, La Impura de Guy Descartes, bueno, William Peter Blatty, el de El Exorcista. Bueno, me fascinaba todo eso, eso era una cosa impresionante, era como un antropófago
literario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, Morris West, La sandalia del pescador, las distintas, la que tiene una novela muy linda como sobre el psicoanálisis, también El mundo es de cristal, sobre Jung, muy linda, muy linda. Bueno, la cuestión es que iba martes y jueves, por ejemplo, por no decir todas las tardes a la literaria, ¿no? Entonces Pepita me dice, mira Juanchi, ahí enfrente, ya estaba en el salón principal, así, había una mesa, me dice, ahí hay un libro, o se levanta, ella no me acuerdo nada, y me lo trae. Y me dice, mira, lleva y lee este libro. Y era Ficciones, de Borges. Por supuesto, yo no entendí nada del libro, ¿no? Excepto la anécdota de un cuento que se llamó El milagro secreto, que se llama en realidad El milagro secreto. Eso fue año 75. Y ahí, como el personaje de ese cuento, que es un escritor que está siendo judío él, la acción se desarrolla en Praga, entonces el ejército invasor, los nazis ingresan a Praga y lo llevan preso y después lo van a fusilar. Bueno, la cuestión es que ese cuento, en el momento donde está ya el pelotón y está ya contra la pared el escritor, se detiene el tiempo. Cuando va a dar la orden el oficial, se detiene el tiempo físico. Y eso es lo único que yo me acuerdo de ese cuento, ¿no? Ahí se produjo una especie también de freezer, de congelamiento en la lectura de Borges, porque pasaron 75, 85, 95, pasaron 20 años de regreso después de estudiar, de estar en Corrientes, y volver ya con mi familia. Empiezo a coleccionar primeros libros que tuve de Borges, que es esta colección de Alianza, editorial, libro de bolsillo, muy linda, una presentación muy linda, muy elegante, tapa dura, que la conseguíamos aquí en la revistería en esa época de Ramírez, que estaba por la esquina de donde hoy es una casa de artículos del hogar, una cadena. En esa esquina estaba él con su revistería. Después se traslada hacia cerca de la municipalidad donde estaba hoy un papo. Bueno, la cuestión es que entonces ahí empecé nuevamente a retomar. Y por supuesto reboto nuevamente con el alma. Claro, uno tiene que ir también incorporando diferentes herramientas para poder descifrar, para poder interpretar el texto. Y me estoy refiriendo específicamente a dos grandes maestros de la lectura, porque fueron los que me permitieron ese acceso. En primer término, Alberto Mangel, que es un escritor que se dedica fundamentalmente a la difusión y al análisis de lecturas. Él me abrió el panorama, primero con el concepto de qué es un lector. Y el segundo, y ya específico, porque es un gran lector de Borges, Ricardo Piglia. Con Ricardo Piglia, a la mano de Ricardo Piglia, yo pude ingresar. Ricardo Piglia. Piglia. No, Piglia es un historiador. Este es Ricardo Piglia, uno de los más importantes escritores argentinos contemporáneos, por no decir el más importante, quizás. Falleció hace unos años. Bueno, de la mano de estos dos maestros, a la manera de Tito con Borges, ellos me acompañaron y pude ir escalando, si se me permite el término, esas cumbres que son estas obras. A través de libros de ellos. A través de libros de ellos y a través de los textos de Borges, ¿no? Porque justamente es una manera, una lectura que es en parte estudio, en parte placer por leer esos textos con esa prosa tan límpida, esa prosa
realmente acústicamente perfecta, sin ripios. Es una lectura de disfrute, de hedónica, digamos, ¿no? Entonces, así fue un poquito lo que me pasó a mí. Bien, así que seguramente todos tenemos nuestro presente, el origen de cómo ingresamos en este mundo de la lectura y los autores que aparecieron en esa primera época. Pero concretamente vamos a comenzar a hablar de lo que nos convoca hoy, que es el tema del cuento de Borges, un cuento que, como ya dijo María Elena, por primera vez se publicó en 1945 en la famosa revista El Sur, en el 3 de septiembre de 1945. Número 131. Y bueno, como dato, esos libros, esas revistas están en la web, en PDF se los puede conseguir y por supuesto son obras literarias de primer nivel, digamos, es una cosa impresionante lo que aparece en esa revista literaria. Victoria Ocampo era la directora. Y ahí aparece por primera vez el cuento, el Aleph, que después es publicado con el libro del mismo nombre, es decir, ese cuento da título al libro en el año 1949, en octubre de 1949, y en el año 1952 hay una segunda reedición donde se agregan 2 cuentos al libro original, digamos, ¿no? Eso de alguna manera, así brevemente, sería la historia de esta publicación de Borges, pero me permito decir una cosita que tiene que ver, Juanchi decía cuando era un niño, lo que fue encontrarse, el laberinto que fue encontrarse con una escritura de Borges, y a ustedes le habrá pasado, a mí me pasó muchas veces, cuando uno habla de Borges con una persona que no es lector, o es un lector inicial, lo primero que te dice Borges es difícil. Y bueno, y nosotros tratamos de decir que no es difícil, pero realmente Borges, leer a Borges no es una tarea fácil, no es que le pasó al niño de los años 70, le pasa a la gente adulta de hoy, 2025. Se encuentra con eso, y acá en el cuento El Aleph, y Juanchi lo va a desarrollar muy bien, si uno toma el cuento y lo lee por leerlo, digamos, por una cuestión de placer, y va a pasar por alto algunas cuestiones que son fundamentales en el cuento y que tiene que ver precisamente con la Divina Comedia. O sea, la Divina Comedia es la que marca, de alguna manera es el espíritu, es el alma de este cuento. Pero hay algunas cosas que el lector que improvisado, entre comillas, va a pasar por alto, es decir, me pasó a mí de leerlo, sí, cuando lo leí, cuando venía de Buenos Aires, es decir, yo pasé por alto todo lo que tenía que ver con la Divina Comedia y demás. Yo lo leí como un cuento de un tipo que va, tiene un amor no correspondido, va y se encuentra con un escritor, y se encuentra con un sótano, se encuentra con una cosa mágica, digamos, ¿no? Extraordinario. Pero adentro hay muchísimas cosas que son muy, muy interesantes y que, bueno, sobre eso vamos a ir charlando. Sí, tal cual. Vamos a, antes de ir directamente al comentario del texto, vamos a hablar del contexto, es decir, de lo previo, de lo de alrededor, qué estaba pasando antes con esto de Borges, ¿no? Y podemos partir del año 1939.
hay una foto. Yo les recomendaría dos biografías de Borges. Una de María Esther Vázquez, que está accesible en todas las bibliotecas. Un hermoso libro, Esplendor y Derrota. Lo tenemos por aquí. Bueno, ahora lo buscan. Excelente. Es una biografía donde ella, de una manera muy interesante, porque va poniendo fotos cada década y entonces va describiendo esa fotografía y a partir de ahí arranca. Nosotros vamos a partir con el año 1939. ¿Por qué ese año? Porque Borges está saliendo de un accidente que tuvo el año, esto estamos hablando de inicio del año 39, tuvo un accidente, el año 38, 1938 fue un año duro, podríamos decir, para Borges. Falleció en febrero, o se mató, se suicidó, Leopoldo Lugones. En Navidad fallece el padre de Borges y él tiene un accidente en esos días de fines de 1938, donde tuvo una infección aquí en la frente, que posteriormente le costó recuperarse, porque en esa época una infección, bueno, los antibióticos recién iniciales y demás, le costó un tiempo su recuperación, a tal punto de que él temía no haber perdido sus capacidades intelectuales. Entonces le pide a la madre, a doña Leonora Acevedo de Borges, el padre, bueno, como decíamos, ya había fallecido ese año, le pide a la madre que le lea un cuento de Wells, el del hombre invisible, y le lee la madre en inglés, y termina el cuento y llora Borges. Entonces le dice, Georgie, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Porque entiendo, madre, porque entiendo. Es decir, él, en ese acto de escuchar esa lectura, reafirma que no había perdido sus capacidades intelectuales, que era lo que le preocupaba terrible. Por otro lado, ese accidente es como una especie de parteaguas, es un antes y un después, digamos, porque Borges venía escribiendo poemas, ya había escrito 3 libros de poemas. El primero fue Fervor de Buenos Aires, 1923, posteriormente Luna de Enfrente y finalmente Cuadernos San Martín. Y también así 3 libros de ensayos. O sea, él escribía poemas y ensayos. Pero la narrativa todavía estaba ahí, no había... Doctor, una pregunta. Sí. ¿Por qué Borges reniega de su primera etapa? ¿Lo sabría con...? No reniega de su primera etapa, reniega estos 3 libros de ensayos. Estaban en Harvard en una conferencia y uno de los alumnos, a la hora de las preguntas, les dice, ¿qué nos puede decir de Inquisiciones? Ese libro no existe, le dice. Entonces quedó ahí. A la tarde recibe una llamada al hotel y le dice, maestro, quédese tranquilo que en la biblioteca está el libro. Entonces le dice a María Kodama, María, estoy perdido. Es decir, él los expurgó a esos libros, es decir, los pretendió sacarlos de sus textos. ¿Por qué? Porque Borges, como todo escritor, fue experimentando. Entonces, él, por ejemplo, en el idioma de los argentinos, que es un hermoso libro de ensayos, él habla sin la D final. Entonces dice la verdad y habla y transforma los nombres ingleses en castellano. Dice, por ejemplo, Jorge Eduardo Shaw o Eduardo Kipling, los va transformando. Bueno, él se arrepiente de eso y pretendió, cuando larga sus obras completas, en el año 1974, sacar esos libros. Bueno, María Kodama, cuando fallece, él decide, porque circulaban los libros lo mismo, en formas piratas, en fotocopias malas, entonces ella decide, no, el lector tiene que tener derecho al acceso a esos 3 libros, y realmente tenemos que estar agradecidos a María Kodama de esa decisión, porque son unos libros preciosos.
que nos dan cuenta, ahí en esos libros, él por primera vez, en el libro Inquisiciones, es donde hace la primera referencia a la ley, por decirle una cosa. Ahí es donde él escribe por primera vez en un ensayo que se llama Historia de Ángeles sobre la Cábala. Algunos le dicen Cabala, otros le dicen Cabalá. Bueno, son la serie de libros sagrados que tiene la religión hebrea sobre los misterios y los atributos de Dios, que ahora ya vamos a hablar porque fue justamente de las fuentes que tomó Borges para la lectura. Entonces, siguiendo con el contexto, hablábamos de este accidente, posteriormente su capacidad para lanzarse a la narrativa. El primer cuento que escribe Borges se llama Pierre Menard, autor del Quijote. A partir de ahí, y con dos antecedentes, uno que se publicó como una especie de ir preparando la mano, digamos, de escritor de narrativa, podríamos decir que Borges tuvo dos comienzos, digamos. Uno para la serie de lo que se denomina la serie de la biblioteca, el culto a los libros, y la serie del coraje, el cuchillo, el duelo. Entonces, para la serie del coraje escribió Hombre de la esquina rosada, en un libro que se llama Historia Universal de la Infamia, 1935. En Borges no hay coincidencia, ¿no? Si puso ese nombre en 1935 porque estaban atravesando una década de infamia, ¿no? Entonces hay toda una alusión ahí también. Y el otro inicio de él es en un ensayo narrativo, porque esto es novedoso, Acercamiento a Moltasi, que es un escritor, la investigación en Bombay, porque siempre sitúa sus personajes en lugares muy lejanos o muy alejados en la historia, excepto en estos casos cuando él lo sitúa como una ficcionalización de su persona, como pasa en el Aleph. Entonces, bueno, otra de las cosas es el inicio de su narrativa. Tercer hito en el contexto, su amistad con Bioy Casares. 1940 publican algo que fue fundamental para lo que posteriormente fue su narración, porque eran cuentos fantásticos. Editan esta antología que se llama Antología de la Literatura Fantástica, junto con Silvina Ocampo, esposa de Adolfo Bioy Casares, y él. Eso es un antecedente a lo que se estaba ya gestando en sus distintos textos que iban a plasmarse después durante esa década, ¿no? Entonces, también ocurre un encuentro que posteriormente devino en una relación sentimental. Conoce en casa de los Bioy Casares, a una joven escritora, traductora, que viene de la mano de su hermano, Patricio Canto, que era muy amigo del traductor, después fue a vivir a Londres, muy amigo de Silvina Canto. Entonces, bueno, de la mano de Patricio Canto, ingresa a ese círculo, porque tenían así esas reuniones, como podemos tenerlas nosotros, así de escritores, de lectores, y bueno, entonces se reunían ahí en la casa de Bioy Casares, ¿no? Y ahí conocen, en el año 1944, en agosto de 1944, y esto lo cuenta muy bien Estela Canto, en este libro que se llama Borges a Contraluz. Ese fue otro hecho fundamental en el contexto de lo que estamos ya yendo hacia el libro El Aleph, porque fue la relación más importante afectiva que tuvo Borges. Él estuvo enamorado de Estela Canto. Ella no, ella lo admiraba.
admiraba ese intelectualismo, esa mente brillante, pero no lo amaba. ¿Qué edad tendría Borges? Borges tenía 44 años, porque él nació en 1899, el 24 de agosto de 1999. 1899. Ahora, este libro se lo dedica a él a ella, ¿no? Este texto, este cuento, lo dedica a Estela Canto. Así que fíjense la importancia de la relación que tenía. Y es muy interesante la dedicatoria, dónde la ubica, porque las dedicatorias, ¿dónde van? Al comienzo del libro, al comienzo del texto, ha dedicado a tal persona. Bueno, Borges la dedica al final, siempre dando un giro ahí. Bueno, después ya vamos a hablar un poquito del texto. Entonces, estamos ingresando. A nivel internacional, un contexto también de conflicto, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, primero con todo el auge del nazismo y del fascismo, y ellos, todo ese grupo, por supuesto que toman partido por los aliados. Él trabajaba en una biblioteca, como recién decíamos, municipal, y los primeros días que iba a esa biblioteca catalogaba 100 libros, pero como había muchos empleados, le llamaron un día y le dijeron: Borges, ¿sabe qué? No catalogue 100 libros, porque nos pones en evidencia nosotros que no trabajamos. Entonces, catalogaba 40. ¿Y qué hago? Pues no sé, hacer otra cosa. Bueno, había un sótano, un subsuelo. Entonces, en ese subsuelo de la biblioteca Miguel Cané, Borges comienza a escribir este cuento, El Aleph. Pero hay otros contextos que son muy importantes, que son sus lecturas, porque para él ir desde su casa, desde su departamento, hasta la biblioteca, le insumía un tiempo, más o menos una hora, vamos a suponer, ¿no? Él vivía en Barrio Norte y bueno, la biblioteca estaba en Almagro, en el sur. Entonces tenía que tomar el tranvía número 76. ¿Y qué podía hacer Borges? Y bueno, leía. ¿Y qué leía? Bueno, fue su primer encuentro con el Dante, con la Divina Comedia, que es, como decía Tito recién, uno de los, podríamos decir, referencias que tiene este cuento, porque Borges estaba escribiendo ensayos dantescos y los iba publicando en Sur. Esos ensayos vieron la luz como libro recién en 1982, pero él ya los había escrito en 1940, 42, y quedaron. O sea, él tenía muy fresca la lectura de la Divina Comedia. Esto es muy importante saberlo porque ahí vamos a poder entender algunas cuestiones que están claras, algunas y algunas alusivas en el cuento. Lo otro que se viene es la irrupción en la política del peronismo. Esto es ya 1945. 17 de octubre de 1945 irrumpe el peronismo como movimiento político y se hace del poder. Obviamente, Borges viene de una familia de gente de clase media, rodeado de amigos conservadores, muchos ellos. Duró un año más hasta que, bueno, hay diferentes versiones ahí qué pasó ahí con Borges. Lo cierto es que en el año 47 tiene que dejar su lugar de trabajo en la biblioteca. Yo creo que quizás él, obviamente que por cuestiones políticas, ¿no? Piden del trabajo, una vieja y lamentable costumbre en nuestro querido país, ¿no? Y entonces él dice que en realidad no lo despiden, lo que hacen es humillarlo más todavía, que es trasladarlo a inspector de aves y gallinas. Entonces, bueno, por supuesto que lo que trascendió es que, bueno, a Borges lo mandan al escritor más importante que teníamos, porque ya tenía cierto renombre. Hay una anécdota ahí, uno de sus compañeros de trabajo le dice:
mirá, Borges, hay un escritor igual que vos, se llama Jorge Luis, y él no le podía decir que ese escritor era él, porque le daba vergüenza esa pregunta. Y además, decía él con humillación, recibía el paquete de hierba que cada fin de mes nos entregaban en la biblioteca y yo venía con mi paquete, o sea, no lo rechazaba, digamos, pero él se sentía un poco humillado. Bueno, la cuestión es que todo este es el contexto en el que nos estamos acercando, Tito, al libro. Ya para ir entrando directamente al libro, ¿querés hacer algún comentario o vemos? Yo creo que la pregunta que hacía él me quedó rondando en el sentido de que Borges tiene distintas facetas y eso hay que entenderlo muy bien. No solamente la faceta de escritor, sino que tiene esa otra faceta de personaje que es tan jugoso y tan rico, tanto como la de escritor, digamos. O sea, si uno se tomara la tarea de ver todo lo que hay en YouTube de las entrevistas y charlas que dio Borges, se da cuenta de que está ante la presencia de una persona que tenía un humor muy especial, muy filoso, muy inteligente, extremadamente inteligente, y donde hacía gala de su erudición, gala que hacía también en su escritura, su enorme conocimiento de la cultura general, bueno, historia, filosofía, metafísica. Borges tenía un gran conocimiento y por supuesto al momento de las entrevistas y las preguntas hacía gala de eso, le salía en forma natural, digamos, ¿no? Pero también tenía esa parte de que era, en ese papel de personaje, era una persona muy pícara, o sea, había cosas que mandaba con doble intención, o tomar el pelo al interlocutor, era... Hay una anécdota que con Vargas Llosa también, Ah, sí, Claro. muy lindo. El inmobiliario. que la acusa de... Muy buena esa. Sí, sí. Vamos a contarla. Cuéntelo, autor, cuéntelo usted. Bueno, Perdón, Juanchi, antes que te Sí. pregunta, dijiste que había dos maneras de abordar, Sí. mencionaste. Te faltó el otro libro, ¿cuál es el otro? Hoy cuando dijiste que abordabas a través de... bueno, son los dos grandes, son Alberto Mangel. Alberto Mangel, No, eso cuando vos dijiste Alberto Mangel y Pilia. sí, No, posteriormente te referiste al libro de María Esther de Miguel, creo. sí. Y el otro libro, Ya, Alejandro Bacaro. claro. Alejandro Bacaro escribió biografía, vida y obra de Borges. Altamente recomendable. Son dos escritores argentinos que, más allá de la cantidad de biógrafos que tuvo Borges, porque tuvo muchos y muy buenos. Si ustedes me preguntan, yo me quedo con estos dos grandes porque realmente, no solamente por el hecho de que son argentinos, y en el caso de María Esther Vázquez también tuvo una amistad muy cercana con él, daba la impresión de que era una persona que fácilmente se enamoraba de las mujeres, ¿no? Y también, así como fácilmente se enamoraban, también rápidamente era rechazado por las mujeres, ¿no? Entonces, dentro del contexto tenemos dos escritoras. Una es Aidé Lange, que la hermana Nora Lange era la esposa de Oliverio Girondo. Lugar, casa de ellos, donde también se realizaban veladas literarias. Y bueno, y Borges, en la década del 30, perdidamente enamorado de Aidé Lange, ¿no? Por supuesto, cuando le propone casamiento, lo rechaza automáticamente. Lo rechaza por un millonario, exactamente. Y lo mismo pasa con Elvirita o Elvira de Alvear. También perdidamente enamorado de Elvira de Alvear, cuando después ella queda con un trastorno donde va perdiendo la memoria, pero en esa época todavía estaba bien y bueno, también otro rechazo, ¿no? La cuestión es que, yendo a la anécdota,
ya Borges situado en su departamento, ¿no? Famoso ya él, y Vargas Llosa, corresponsal de una revista muy famosa que se llama París Review. Entonces lo encomiendan para que vaya y lo entreviste al maestro a Buenos Aires. Esto es más o menos años 70, años 70 y pico. Bueno, llega Vargas Llosa, ya le llama la atención el departamento donde vivía Borges, ¿no? Porque pensaba que vivía en una casota, en un palacio. No, se encuentra con un departamento austero, digamos, había goteras, decía, y bueno, pensaba que las paredes iban a estar tapizadas de libros. Bueno, sí, había algunos libros, pero no era que había una, como él se la imaginaba, ¿no? Entonces, en un momento le dice, maestro, pensé que las paredes iban a estar tapizadas de libros y que usted hubiera vivido en otro lugar, más cómodo, más amplio. Porque le contesta, sepa, amigo, los caballeros argentinos no hacemos ostentación. Y ya a partir de ahí, ya Borges ya empezó a querer que ya termine la entrevista. Al otro día, como era habitual, se iba a cenar a lo de Bioy Casares, le dice, che, Adolfito, ¿puedes creer que ayer vino un agente inmobiliario, un peruano? Está interesado en el inmueble, en el departamento. La ironía de Borges, el humor de él era realmente característico. Y el otro tema que también me quedó rondando para darle un cierre, digamos, generalmente los escritores tienen esa intención de alguna manera tratar de olvidarse de sus primeras publicaciones. Porque como es absolutamente lógico, salvo excepciones, qué sé yo, se me ocurre Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? Que fue la primera novela que escribió Rulfo, y bueno, ¿entendés? Y es una novela que trascendió todos los tiempos y es un clásico de la literatura universal. Bueno, eso ocurre una vez en un millón, digamos, ¿no? Y Borges, pero también porque al tener esta personalidad de decir cosas que en realidad lo dice tiene otra intención al decirlo, digamos, que es por ejemplo, yo lo escuché en el cuento que para mí es un cuentazo, El Inmortal, para él es un cuento menor, y lo dice, pero no sabemos si lo dice realmente convencido de lo que dice, si no él lo está diciendo, qué sé yo, por decir. Y el tema de, por ejemplo, cuando la gente analiza la obra de Borges, trata como algo menor sus libros de poesía, ¿no? Fundamentalmente los 3 libros de poesía. Hay una entrevista donde Borges deja perfectamente claro, perfectamente establecido, que en su primer libro, Fervor de Buenos Aires, está todo lo que él, todas las ideas que él posteriormente fue desarrollando a lo largo de su obra. Entonces ese libro tiene una trascendencia impresionante. Si el autor te está diciendo, acá están las ideas que yo voy a desarrollar a lo largo de los años en mi obra literaria. Y eso es realmente muy interesante, porque, bueno, sin intención de hacer crítica, digamos, pero a veces uno encuentra obras de escritores donde no hay una línea transversal en su obra, sino que van apareciendo cosas y bueno, y por ahí invoca un bestseller y aparece en todos los canales y en todas las vidrieras, pero cuando uno encuentra una obra de un escritor como Borges, la línea conductora comienza de principio a fin, digamos, ¿no? Y eso es lo que realmente hace de que la obra tenga un valor literario como la que tiene. Y bueno, una de las anécdotas que yo la viste, que siempre la cuento porque me pareció fantástica.
A él le entrevistó muchas veces Carrizo, Sí. Antonio. Antonio. Y por ejemplo, estuve mirando ahora unos donde Carrizo le decía, porque aparte Borges también deja marcadas algunas cuestiones de carácter social y político, digamos, ¿no? En sus declaraciones entramos por la literatura, pero el tipo dice, por ejemplo, en Carrizo le dice, usted, como haciendo alusión a que la primera parte de su literatura es una literatura más barroca, es decir, ahí está recargado de cuestiones, de palabras, bueno, ¿se entiende? Y sin embargo, al final de su obra, su escritura es mucho más llana y más austera. Entonces, Carrizo le dice esa mención y le dice, bueno, mire, yo con el tiempo me he dado cuenta de que no soy amante del lujo, sino soy amante de la austeridad. Es decir, prefiero a un castillo, prefiero una casa. Y ahí es donde él deja plantada una cuestión de dónde está parado él, desde dónde escribe, que eso realmente es muy importante. Es decir, él dice, yo soy un digno representante de la clase media, bueno, digno no sé si es la palabra, pero soy un fiel, sería la palabra, ¿no? Un fiel representante de la clase media argentina. Entonces él deja ahí establecida una cuestión que no es menor y ahí lo podemos ver desde donde Borges aborda la realidad. Y bueno, y la anécdota con Carrizo era de que, bueno, estaban hablando de literatura, Carrizo era un gran conocedor, un culto. Entonces le dice, bueno, Borges, dejemos de hablar de literatura y vamos a hablar de la realidad. Entonces Borges era como que le pusieron la pelota y empujarla, ¿viste? Entonces le dice él, ¿de qué realidad, Carrizo, de la suya o de la mía? No, grande. Bueno, vamos a compartir el título, los epígrafes y el inicio del cuento. Antes que empecemos esa parte, algo muy tonto quizás, yo ingresé a Borges por la poesía. Fui a una charla, no sé, Delia, si vos te acordás, de un profesor de literatura que se llamaba Choveta. Miguel. ¿Sí? Sí, lo conocí, Bueno, señor. Ese hombre dio una charla, me acuerdo en este momento, Admirador en la de Borges. rural. Muy admirador de Borges era. Sí, sí, y bueno, yo hasta ese momento sabía que Borges existía, pero no conocía casi nada. Bueno, él me hizo entrar a Borges por la poesía, porque dijo, hay que leer, aunque no se entienda, porque todo el mundo le decía, pero no se entiende nada, profesor, esto es un desastre, no importa, aunque no se entienda nada, pero hay que leer, y leer en voz alta, decía, en voz alta, así se lee la poesía. Bien. Bueno, es una tontera, pero No, a mí acá esa palabra porque no lo ves. me Y hizo algunos entrar que- por ese lado, ¿viste? Yo los cuentos después aprendí a leerlos, pero Sí, sí. No, hasta hoy yo tengo una también colección digo lo de... mismo, señora, yo entré con una poesía dedicada a Jacinto Chiclana. Ah, bueno. Esa poesía Milonga con para Jacinto. Jacinto. Sí. Sí. Una de las emblemáticas. Borges tiene en el 1965, publica Para las 6 cuerdas. Y es un texto dedicado exclusivamente a milongas. Es un texto exquisito que después Astor Piazzolla y un cantor, Edmundo Rivero, llevan al disco. Y también él en la parte de poemas, ¿no? Así que Para las 6 cuerdas. Y Jacinto Chiclana es una de las Sí. emblemáticas. Que musicalizaron. Sí, musicalizaron. Así que fíjense de qué estamos hablando. Pero me diste pie para una cosita que me estaba olvidando, ya que estamos entrando al texto, que hoy es el aniversario del fallecimiento también de Pablo Neruda, 23 de septiembre, a cual Borges en este texto podemos decir que lo destrata si suponemos que en Daneri podría haber una proyección debido al libro que está escribiendo, que se llama Tierra
total o tierra, como nos da un aire del canto general, ¿no es cierto?, de Neruda, ¿no? Y lo que son las paradojas, ¿no? Porque Borges no creía en el azar, sí creía en la causalidad. Que ¿No nosotros, creía que qué dijiste lo primero? en el azar, creía en la causalidad. Que nosotros desconozcamos las causas de otra cosa, decía él. Claro. Pero ¿qué es el destino? Es una serie de causas y efectos que uno desconoce, pero que está. Y el destino es despiadado a las pequeñas distracciones. Así comienza el cuento donde el sur, que es donde se produce el accidente. Bueno, la cuestión es que esa es una cuestión que, fíjense las paradojas, ¿no? Hoy, acá en Mercedes, nosotros, celebrando por un lado el Aleph y por otro lado rindiendo un pequeño tributo al grande de la poesía que es Pablo Neruda. Por otro lado, el Aleph, o el Aleph, ustedes saben que es la primera letra del alfabeto hebreo. Entonces, hoy, justamente, es el Año Nuevo hebreo. Ellos están en el año 5786. Y a diferencia de nuestro calendario gregoriano, que tiene un calendario hebreo, el día de ellos es de 48 horas. O sea, comenzó anoche, sigue todo el día de hoy y termina el mediodía de mañana. El Rosh Hashanah, el Año Nuevo hebreo, ¿no? Así que bueno, yo también creo que no es casualidad que estemos justamente hablando de esto, porque el título, después vamos a hablar de las tres fuentes, las tres grandes fuentes, pero vamos ahora a leer esto. El Aleph. En el epígrafe está en inglés, de Hamlet. Oh God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space. Ay Dios, bien podría estar dentro de una nuez y considerarme el rey del espacio infinito. Ahí ya nos da Borges la primera palabra, que es casi diríamos una obsesión en su obra, el infinito, la vastedad, lo desaforado. Y lo usa tanto en sustantivos, el infinito, como también en los adjetivos. Y después, por supuesto, en los símbolos, ¿no? Y en el segundo epígrafe pertenece al Leviatán y también hace una referencia justamente al infinito, ¿no? Ustedes recordarán que el Leviatán es una figura mítica que toma un filósofo, Hobbes, para escribir su texto haciendo una comparación. El Leviatán es un monstruo marino que aparece en la Biblia, en el libro de Job. ¿Será esto que muestra? No. En el libro de Job. Y es un monstruo marino y entonces por ahí, para recordar un poquito la historia, Job se rebela contra Dios porque era una persona que era muy afortunada en la vida y bueno, y de pronto empieza a quedarse sin dinero, sin familia, sin nadie, entonces se rebela contra Dios. Y en un momento determinado Dios, desde un torbellino de agua, le habla a Job y le dice, pero ¿qué te crees vos? Yo, que soy el que creé Leviatán, que es un monstruo que tiene un tamaño tremendo, y vos, ¿qué? Entonces, bueno, hay una referencia muy importante. Entonces, esos son los dos epígrafes. Tenemos entonces un título que hace una referencia a la teología o a la mística hebrea. Tenemos dos epígrafes, de los cuales uno es literario, Hamlet, Shakespeare, y otro es de la filosofía. Retengan esas tres fuentes. El inicio del texto dice lo siguiente. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió,
después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancolía, con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Entonces, acá tenemos las fuentes de donde Borges va construyendo su cuento. Decíamos que tiene una fuente teológica, que es justamente este libro que se llama La Cábala. Yo le voy a decir la cábala porque en realidad hoy está una palabra que está totalmente ya degradada, digamos, ¿no? Porque, ¿qué entendemos por cábala? Bueno, cábala entendemos por una especie tengo una cábala, un pálpito, digamos, ¿no? Eso sería hoy. En este caso, para la mística hebrea, no, era un libro sagrado, era un libro que ellos utilizaban para poder entender y comprender los atributos de Dios. Entonces, ahí estaba el alfabeto hebreo que tenía cada letra un significado. Por ejemplo, el Aleph, ¿por qué el título? Y porque hace una referencia al infinito. Justamente es la letra que habla del universo, de la creación, del todo. El 1 es el primer día que Dios crea el universo. Entonces también hay una referencia directa. Posteriormente está en lo que le decía el Leviatán, Job, otra fuente bíblica, digamos, en el Antiguo Testamento. Y la tercera fuente es filosófica. En sus lecturas de joven, él lee directamente del alemán la crítica de la razón pura de Kant, que dice, no pude abordarlo totalmente porque, bueno, fue complejo para él, para ese momento. Pero de aquí yo quiero quedarme con este pasaje de Kant que dice, la crítica de la razón pura es un libro donde él, digamos, se confirma o manifiesta que a través de la razón lo incognoscible no puede demostrarse que exista. Es incapaz, como le va a pasar a Borges después con el Aleph, para describir el universo. El lenguaje es limitado para poder describir algo que es infinito. Bueno, lo mismo le pasa a Kant para poder ocuparse o abordar a Dios, abordar el universo. Dice, miren, yo no puedo, hasta aquí, y les quería leer justamente lo que es... Hace crítica a la razón práctica también. Claro, en crítica a la razón práctica él se ocupa ya de otra, por ejemplo, del juicio de la ética, de la moral. Ahí sí hay otra muy buena, son los libros emblemáticos de ética. En este caso dice Kant, el mundo no tiene ni principio en el tiempo ni límite en el espacio, sino que es infinito tanto en el tiempo como en el espacio. Esto está en esta parte del libro que se llama Las antinomias de la razón pura. El primer conflicto que él dice de las ideas trascendentales. Entonces utiliza el método hegeliano, en el cual uno propone una hipótesis, da una tesis y después una síntesis. Bueno, con el método de la razón pura no puede abordar este tema. Entonces es muy importante estas fuentes que estamos diciendo porque son las que nutrieron a Borges.
Y de la literatura tenemos la principal, que es esta, la Divina Comedia. Posteriormente, en el desarrollo del cuento, como decíamos hoy con Tito, él, ¿qué es lo que hace? Él va cada aniversario de la muerte de Beatriz Viterbo, va a la casa donde vivía su padre y donde vive su primo hermano, Argentino Daneri. Julio Argentino Daneri. Carlos Argentino Daneri. Tiene el nombre de un cantante de tango. Tiene el nombre de un cantante de tango, exacto. Porque Borges, para despistar, dice, no, lo que pasa es que Carlos Argentino Daneri existe. Y sí, la verdad que sí, tenía razón. La cuestión es que es para despistar. Entonces ahí entramos en un diálogo paródico, en donde Carlos Argentino Daneri es escritor. En este caso, el cuento de Borges tiene 3 elementos muy importantes que son: uno, el Borges autor, el que escribe el cuento y el libro es Jorge Luis Borges. Pero también está el Borges narrador, es el que nos cuenta la historia de que Borges, porque está en primera persona, está contado en primera persona, lo cual le da mucha fuerza también. Entonces, eso también, el Borges narrador. Y está el Borges personaje, que es el que visualiza el Aleph, esa pequeña esfera tornasolada de 2 a 3 centímetros donde está contenido el universo. Entonces, ahí estamos hablando de las fuentes. Lo que decía era justamente sobre la Divina Comedia, ¿no? Que es la tercera fuente y fundamental en este libro. Entonces se genera a lo largo de los años con Carlos Argentino Daneri un diálogo, que es una parodia, ¿no? Ahí Borges utiliza nuevamente lo que podríamos decir lo que utilizó Cervantes con el Quijote, ¿no? Que uno podría pensar que son parodias de las novelas de caballería que ocurrieron 400 o 500 años antes de Cervantes. Cervantes escribió el Quijote en 1605. Bueno, eso ocurrió mucho tiempo antes. Bueno, de la misma manera acá, Borges parodia no lo toma en serio, porque se burla de la forma en que escribe, y es un tiro por elevación y crítica a Lugones, que según Borges escribía con el diccionario. Entonces, por ejemplo, decía Borges, ¿no? Uno tiene que utilizar una palabra que todos entiendan y que no sea rebuscada. Por ejemplo, para decir el color azul, digamos azul, no digamos azulino, azulenco, azulado. Bueno, son todas. Lo mismo pasa con la palabra lácteo. No digamos lactescente, lechoso. Bueno, son palabras horripilantes. Eso es usar todas las palabras que tiene el diccionario. Bueno, esa era una crítica, así por elevación, a Lugones, ¿no? Y en la figura de Parodi, ahí se genera otra imagen especular, pero invertida. Es decir, está Borges por un lado, un Borges ficcional, por supuesto, ¿no? Un Borges de ficción, un escritor de ficción, y está Carlos Argentino Daneri, que es como una imagen especular, porque es un escritor, pero es lo que Borges está en las antípodas de lo que quisiera hacer, o de lo que debería hacer. Y otra cuestión que también aparece en el cuento, es que antes de que se edite el cuento de Aleph, en 1942, pierde Borges el Premio Nacional de Literatura con ficciones y se lo entregan a un escritor que nadie lo recuerda, Acevedo Díaz, que escribe una novela en 1942. En 1942 Borges se presenta al Premio Nacional de Literatura y lo pierde. Y le gana a este ilustre desconocido, Acevedo Díaz, que bueno, nadie hoy lo recuerda, ni sabemos quién es y ni qué escribió. Eso también está ficcionalizado en este texto. ¿Y por qué pasa eso?
Y pasa eso por distintas razones, porque no nos olvidemos que nos estamos moviendo en un contexto no solamente literario, nos estamos moviendo en un contexto político. Quizás ya había gente que no estaba comulgando con sus ideas políticas. Entonces sale un grupo de desagravio a Borges y le organizan un banquete y ahí ingresa un nuevo presidente de la SADE y Barletta, y él, Nicolás Barletta, y le organiza entonces el desagravio a Borges y forma el premio de honor de la SADE para ficción. Bueno, de esa manera entonces los chicos ahí arreglan. Bueno, la cuestión es que entonces en el transcurso del libro decíamos de que la Divina Comedia va tomando mucha fuerza. Primero por el hecho del nombre, Beatriz. No nos olvidemos que en la Divina Comedia el amor idealizado del Dante era Beatriz Portinari, Beatrice Portinari, que la ve recién después como una imagen solamente así simbólica en el paraíso, al final del libro. Y algunos dicen de que, bueno, toda la Divina Comedia está en función de ese encuentro que iba a tener el Dante en el paraíso con Beatriz. La cuestión es que Borges toma el nombre Beatriz y también aquí hay un amor idealizado, no correspondido, porque ella falleció. Por otro lado, en un momento determinado, porque ellos tienen su diálogo, le llama desesperado a Neri y le dice, mirá, quiero que me ayudes, estoy por presentarme a un concurso literario, quiero que me ayudes. Sí, cómo no, le dice. Pensando el personaje Borges de que le iba a pedir el prólogo al libro. Y no se lo pide. Lo que quería era que le haga una conexión con Melián Lafinur, que en la realidad es un familiar de Borges, Álvaro Melián Lafinur, y es un escritor, un poeta originario de San Luis, digamos, ¿no? Entonces eso lo humilla más todavía al personaje Borges, que está hablando ahí con Danelli, ¿no? No te iba a decir que en la realidad Danelli era pariente de Borges, ¿no? ¿Verdad? No se tiene datos que Danelli sea familiar de Borges. El que era familiar era Melián Lafinur. Pero digo que de alguna manera lo destrozan. Absolutamente, pero es una cuestión de una proyección. Pone un nombre que podríamos decir de ficción para poder él ahí descargar toda su furia contra Neruda, que no lo quería, contra Lugones, que no le gustaba la forma que escribía, contra todas esas formas, contra el futurismo de Marinetti, que estaba muy de auge en las vanguardias del 20 y del 30, porque él dice, está Carlos Argentino rodeado de todos sus objetos y como era esa vanguardia del futurismo, ¿no? Guiada por Marinetti. Entonces, bueno, llega un momento en que se desarrolla todo este diálogo así paródico por parte de Borges, hasta que recibe una llamada de Carlos Argentino y le dice que por favor venga, que le quiere mostrar un objeto, un punto donde están Carlos Argentino Danelli. Ahí hay otra, digamos, podríamos decir, ironía de Borges, porque en esa época estaba muy fuerte el tema de la inmigración todavía. Entonces él... Perdón, y había costumbre de la primera generación de italianos de llamarlos argentinos a sus hijos. Porque en Entre Ríos es muy común que desciendan y llaman a sus hijos ya nacidos acá argentinos. Exacto. Entonces hay toda una... que hoy quizás no tenga el impacto que pudo haber tenido cuando se escribió, todas esas ironías que él le va diciendo. Porque los que van a vender la casa, por ejemplo, es Zungri y Zunini, los apellidos italianos. A mí me da, perdón, Panchi, tal vez estoy equivocada, pero conociendo más o menos a Borges, que yo no creo tan clase media como me decís vos, Tito, creo que él es medio hasta con una mirada despectiva hacia lo italiano. Absolutamente. Sí, pero entendiéndose por clase media que él era una clase media no, claro, pero pero entendiendo la clase media de este punto de vista,
de que no se sentía identificado con los de arriba económicamente, por la ostentación. Pero Él, sí, él odiaba la pobreza. Y también no podía permitir o no se podía permitir la pobreza. Desde ese punto de vista, él se reconoce como un clase media. Y en su forma de escribir es un clase media 100%. bueno, pero él menciona mucho la clase patricia. No, que Y donde realmente está él se su sienta cómodo por el nivel cultural que tiene, por los amigos que tiene, en un nivel social elevado, es donde se mueve la clase alta, Pero es estamos otra hablando cosa. estamos hablando Pero- de una clase social, o sea, no comparemos con esta, digamos. Digo Estamos hablando de que la clase pero- social del Pero siglo claramente pasado. su idea central, por eso hasta le Bueno, cuesta, yo pero creo si que le vos te costó pones a el premio pensar, Nobel. si vos te pones a pensar, él va todos los días a comer a la casa de Silvino Campos. Sí, sí, Silvino Campos es de la élite. total. Por eso digo, pero que eh, eso no invalida el hecho de que él, ¿dónde se...? Sí, no digo que de él viene la frase esa que dice que el lujo es una vulgaridad. Claro. el lujo es algo vulgar. Por eso es que le molestó tanto cuando vino este hombre, el Vargas Llosa, y le dice, ¿cómo maestro usted vive acá? Señor, nosotros, los caballeros argentinos, no hacemos ostentación. Porque él hablaba de los patricios no eran llenos de plata, eran No, gente Totalmente. vinculada por el país. sí, absolutamente. Y eso lo respetó toda su vida. Sí. De ahí es que sale el concepto de los nuevos ricos después, porque Exacto. sí ellos tenían que hacer ostentación, Claro. porque eran pobres y de golpe, no Y sabemos cómo, obtienen mucho dinero. Entonces, él está en contra de todo eso. No se siente identificado para nada con todo eso. Tenés 10 minutos. Bien. Da para otro. Son las 10 de la noche. Y bueno, entonces ahí, cuando le llama, ahí sí vamos a leer qué es lo que Borges ve en ese sótano y por qué es tan importante los números. Porque en la Divina Comedia, en el capítulo 19 del Paraíso, el escalón del subsuelo es el número 19. Por eso lo pone diseñado. Déjame decir algo. Sí, sí, cómo no. Antes de cerrar, vos. Hay algunas cosas que son muy significativas en el cuento, que Juan Chicha algunas las dijo, con el tema de la Divina Comedia. Y por ejemplo, el apellido Daneri. El apellido Daneri, si nosotros miramos el Dante Alighieri, está con las tres primeras palabras y las La últimas literación. tres palabras Dante sí, Alighieri. del nombre y el apellido. Y de ahí saca y forma el apellido de Carlos Argentino. Argentina. O sea, hay una Pero construcción. Ranieri es un apellido italiano Sí, bastante totalmente. común, Sí, sí. también. Bueno, está bien, pero da la casualidad de que vos tenés las tres primeras Ah, letras claro. de Dante, las tres primeras letras es D-N, D-A-N. Y las tres últimas letras del apellido es E-R-I. Entonces, bueno, vamos a suponer que es azaroso. Un juego de palabras, Fantástico. muy No, Pero no es nada si no es azaroso, es una, no, es una construcción, digamos, él Absolutamente. construyó el apellido. absolutamente, sí, sí, sí. Y así como eso, se encuentran muchas. Bueno, vos vas a hablar del tema del número 19 del escalón. Tiene que ver directamente con el canto 19 de la Divina Comedia, donde ahí se pronuncia, bueno, yo tenía anotado en mi libro, no traje, me olvidé, pero él, donde un ángel le dice que tiene que subir los escalones en el canto 19. O sea, hay toda una construcción, por eso es que decía hoy que uno cuando lee el cuento, por leerlo, digamos, y no se detienen en estos detalles, sobrepasa sin darse cuenta todo lo que Borges fue colocando en el cuento y que tiene que ver sin duda con su lectura de la Divina Comedia y con esa idea de traspolar la Divina Comedia a este cuento
Y lo mismo pasa con Tanelli, digamos, ¿no? O sea, en la Divina Comedia hay un poeta, pero un poeta con todas las luces, digamos, y acá él hace lo contrario, decía, una parodia de un poeta que para él no tiene ningún valor literario, digamos, ¿no? No tiene luces tampoco, y bueno, de cualquier manera gana un segundo premio. Sí, es un premio nacional. Sí. Así que eso es muy interesante en el cuento, la aparición de esos datos que tienen que ver con la lectura de Borges de la Divina Comedia, y que realmente bueno, están ajenas a la lectura de... Lo mismo pasa con Beatriz, como ya explicó Juanchi, de Beatriz, del personaje de la Divina Comedia, la enamorada del poeta, o el amor del poeta, y también tiene que ver con el apellido Viterbo. Tampoco el apellido Viterbo está ahí puesto porque se le ocurrió un apellido y está, no, tiene todo un significado, digamos, ¿no? No sé, el significado Viterbo puede interpretarse como ver el verbo o ver la palabra, tiene que ver con la palabra, y con la palabra en un estado sublime, digamos, ¿no? Como si fuera un hechicero, como que el apellido induce a que en un estado, digamos, en el que uno no está totalmente consciente, está hechizado, bueno, Sí, un significado tiene un espiritual. significado espiritual. O sea que todas esas cositas terminan siendo muy significativas en el cuento y realmente son de una trascendencia fundamental. Entonces cuando le dice Daniel, y bueno, mirá, lo que tenés que hacer es bajar, estaban previamente tomaron una copa de coñac, una copita, le dice, tenés que acostarte cuando llegás al escalón número 19 y yo voy a... Se demoría la casa, digamos, o sea... Claro, él lo invita porque esa casa estaba por moler. Entonces... Él ya hacía años que conocía eso y él estaba escribiendo en base a eso. Él escribía en base a lo que él veía en ese Y ahora en estaba ese en un lugar. problema. Entonces estaba en un drama ahí, entonces lo convoca a Borges. No tenía otra manera de que compartir con él eso. A ver qué le parecía a Borges ese objeto totalmente maravilloso, digamos. Entonces le dice, mira, lo que tenés que hacer es bajar hasta el escalón 19, acostarte. La almohada es humildosa, le dice, con esa palabra, humildosa. Y cerrar los ojos, y después cuando los abras, tenés que visualizar una esfera luminosa. Bueno, entonces dice, sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas para significar la divinidad. Un persa habla de un pájaro, que de algún modo es todos los pájaros, Alan Uliansky, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, Ezequiel, de un ángel de 4 caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Quizás los dioses no me negarían un hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito en ese instante gigantesco. He visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi
una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa del Plinio, la quinta de Adrogué. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querátero que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre 2 espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osatura de tu mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi un escaparate de Mirzapur, una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi oscura sangre. Vi el engranaje del amor, la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara. Y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Bueno, si alguien quiere hacer una apreciación, un comentario, hable ahora o calle para siempre. Compartiremos. Hemos quedado así. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a compartir algo acá y muchas gracias por Antes de terminar, como una noche muy especial, queremos entregar a nuestros coordinadores certificado para que les quede bien grabado. A ver, fotito ahí. Una fotito. Elisa, la cara. Sí, me estaba pensando mientras te veía leer. ¿Cómo era? Ríos
años fue profesor de esta materia. Sí, capaz que hoy dijeron que habría otra reunión para continuar un poco. Sí, quedamos cortos porque por eso Demasiado. pensamos primero no leer el cuento, después No. viste que era una cosa que... Capaz que lo describe el Vale. No, porque ella Ahora vamos a servir una empanadita y vamos a comer. no pasaba Y ya vamos a hacer. el mismo profesor de historia y latín. Es gracioso. La fecha clave de la Bueno.